Hola, bienvenidos. Antes de comenzar el tema de hoy, te invito a solicitar el nuevo estudio bíblico Enseñanzas de Jesús. Lo puedes hacer llamándonos a los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. En él aparecen temas llenos del amor divino, como el regreso de Jesús, la oración o el perdón del Creador, entre otros temas. Contáctanos y solicítalo gratuitamente. Acompáñanos, aquí comienza Tiempo de Paz. Bienvenidos. Amigo, ¿cómo estás? Tantas cosas por hablar. Hace tiempo que he esperado la oportunidad de estar a tu lado y conversar. Estoy cansada de luchar y sin fuerzas al andar. Esta vida que no entrega más que soledad e inseguridad. He caído tantas veces sin poderme levantar. De mis fuerzas dependí, no hice bien. El camino he creído ver con claridad, Cuando en realidad hoy sé que ciego estoy. Mil preguntas hoy me envuelven y no encuentro solución. Los problemas nublan hoy mi corazón. ¿Cómo hacer para saber qué decisión tomar entre tanta confusión? Un consejo, una palabra, una razón para luchar. Te pido una vez más. Te puedo escuchar antes que empieces a hablar. Si supieras cuánto sufro cuando te veo llorar sin poderte consolar. y aunque a veces al andar hayas llegado a pensar que podría abandonarte y no importarme si tú estás cansado de luchar. De esos dos pares de huellas que dejamos al andar, hubo uno que en momentos se borró. Es que no te has dado cuenta que tus horas de aflicción en mis brazos te tomé y te levanté. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar, nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podré ayudar sobre el mar al caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu Padre aquí estará. Aunque sientas que te ahogas en un ancho mar,
nunca dudes que te puedo rescatar. Tu mirada fija en mí te podré ayudar sobre el mar al caminar. No te rindas, nunca es tarde para volver a empezar. Tu Padre aquí estará. Tu Padre te amará. Hola, ¿cómo estás? Para mí es un gusto el poder saludarte en esta hora. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántas veces tú insistes para obtener una respuesta positiva? ¿Cuántas veces has intentado, quizá has hecho el intento para obtener una respuesta positiva? Yo soy quizá de poca paciencia. Pregunto 1 o 2 veces y después de eso ya me olvido. Prefiero hacerlo el trámite normal, pero no tengo mucha paciencia. ¿Cuánto tiempo esperas tú? ¿O cuántas veces lo intentas? Quiero contarte una historia en relación a la oración y que tiene que ver con intentarlo muchas veces y no cansarse de hacerlo. Qué difícil reto, pero es una historia bíblica, así que quiero invitarte a que me acompañes en ella y podamos orar. Ahí donde estás, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y vamos a orar. Querido Señor que estás en los cielos, te agradecemos por la posibilidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Oramos para que seas tú que nos hable a través de ella y permítenos, Señor, estar tan sensibles para que podamos oír tu voz claramente que nos invita a orar. Con gratitud oramos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Si bien hay una frase muy famosa y de una escritora cristiana que dice que la oración es la llave que abre los almacenes del reino de los cielos donde están acumuladas o atesoradas las bendiciones de Dios para cada uno de nosotros. Sin duda que Jesús le dio énfasis especial a la oración. Dentro de su ministerio, en los momentos cúlmines de su ministerio, cada vez que él necesitaba hacer algo importante, él iba a orar. Martín Lutero nos dice la historia que si él tenía muchas cosas que hacer, oraba 3 horas. Pero si tenía muchas más cosas que hacer, oraba mucho más, casi 4 o 5 horas. Sin duda que la oración es importantísima. Hemos visto milagros que se han realizado producto de la oración. Cada vez que alguna persona se accidenta o hay alguien que está en alguna dificultad y convocamos a la iglesia o a las personas a que puedan orar, ocurren milagros. ¿Y por qué? ¿Por qué será que en ese momento Dios responde y no antes? ¿Será que la insistencia hacia Dios hace que éste vaya a cambiar o alterar su voluntad? Es una pregunta válida, no lo sabemos, pero sí sabemos que Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. Y cuando comenzamos a hablar acerca de la oración, tenemos que hacer un hincapié en algo muy puntual, y yo les voy a mencionar lo que es. Normalmente se nos ha enseñado desde muy pequeño, y hoy en día también, lo que llama mucho la atención y por lo cual somos evaluados es a través de la repetición. El alumno que tiene mejor memoria seguramente va a obtener mejores calificaciones que aquel que no tiene tan buena memoria. Estamos evaluados en relación a la memoria constantemente. Por ende, el repetir algo parece ser pan de día a día o de cada día. En relación a esto, quiero decirte que nosotros no deberíamos repetir cuando oramos. De ahí viene un concepto que nosotros sabemos que por las edades ha ido siendo atendido o a lo mejor se le ha dado auge porque
se nos ha enseñado desde muy pequeños a repetir ciertos rezos. Yo tuve mi infancia siendo católico y en la iglesia me enseñaban muchas cosas. El Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, entre otros. El ángel de mi guarda era mi favorito porque era el momento de ir a acostarse. Y sabes que cada vez que uno repetía, en las primeras ocasiones cuando uno lo está aprendiendo parece que tuvieran un sentido. Pero después casi uno lo repetía por cumplir, porque sabía y se transformaba en una práctica. Lamentablemente en el cristianismo ocurre exactamente lo mismo cuando tú oras. Muchas veces cuando tú vas a sentarte y vas a orar por los alimentos, te vas a dar cuenta que casi repites la misma oración que repetiste el día anterior o que a lo mejor el día antes de ese hiciste. Y como nosotros comemos normalmente casi 3 veces al día en lo normal, o algunos pueden comer menos u otros más, vas a darte cuenta que la repetición siempre es la misma, o la oración, siempre se repite algo semejante o algo que casi no tiene sentido. Cuando llegamos a ese punto nos preguntamos en realidad, ¿estamos orando o estamos rezando o repitiendo? Jesús nos advierte en algún momento para que nosotros no estemos constantemente repitiendo y adornando nuestra oración con palabras bonitas, sino más bien que nos dirijamos a Él con un corazón sincero. De hecho, la oración, dice una escritora cristiana, que es abrir el corazón a Dios como a un amigo. Cuando tú estás con algún amigo, seguramente lo más probable es que converses y hables de todo, y siempre existe un tema para conversar, porque siempre hay cosas nuevas que conversar o temas a tratar, o seguramente cosas tan cotidianas y tan sencillas que casi no tienen importancia. Dios desea que tú te acerques a Él de esa manera, que puedas verlo como un amigo, que puedas ser sincero con Él y contarle lo que te ocurre. A veces cuesta un poco, cuesta de hecho, el poder abrir el corazón de esa manera. La Biblia nos muestra una historia en la que la insistencia logró su cometido. Y me refiero puntualmente a la oración. Mire lo que señala Jesús en una parábola, que era la forma en que Él intentaba llegar a las personas con un lenguaje que era bastante particular y que tenía una enseñanza por detrás bastante profunda. Dice el capítulo 18 del libro de Lucas, en el verso 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ya Jesús está haciendo, de hecho, la introducción. Lucas escribe porque Jesús quiere hacer énfasis en la parábola, o más que en la parábola, en la oración puntualmente, en la oración sin desmayar, sino más bien Él quiere enfatizar puntualmente la necesidad de la oración. Yo te señalaba que Jesús puntualmente, cuando tenía algo importante que realizar, iba y oraba. Cuando Jesús tenía algo importante que hacer, siempre vemos a Jesús antes de aquellas situaciones importantes orando. Cuando Jesús fue y estuvo en los últimos momentos de su ministerio, Él subió a orar junto a 3 de sus discípulos. Estas oraciones nosotros vemos que fueron momentos importantes y que Jesús insistentemente oraba todos los días. Hay algunos momentos en los cuales nosotros, por diferentes circunstancias, no oramos quizá el tiempo que debiéramos o que podemos todos los días. A veces dejamos para después aquello que podemos realizar en ese momento, en ese instante. Y déjame señalarte, por ejemplo, lo que dice el verso 2. Comienza Jesús a contar esta parábola y dice, había en una ciudad un juez, y da las características de este juez. Dice que no temía a Dios. Este juez no era temeroso de Dios, y también dice que no respetaba al hombre, no respetaba a hombre alguno. Era irrespetuoso del ser humano, por ende no le importaban las personas y tampoco le importaba Dios. Pero ¿qué ocurrió en esta ciudad? Dice que había también en aquella ciudad, verso 3, una viuda, una mujer que seguramente había perdido su marido.
nos da la característica de que era viuda, la cual, dice, venía hasta donde él estaba y le decía: hazme justicia de mi adversario. Miren la petición, que sencilla, pareciera que ella era viuda y podemos quizá nosotros entretejer toda una teoría para decir que su adversario era el que le había dado muerte a su marido. Pero la petición tal era: hazme justicia de mi adversario. Dice el verso 4 que este juez por algún tiempo no quiso hacer justicia. Pero después, recapacitando, después de esto, dijo dentro de sí: aunque yo no temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Llama la atención que esta viuda, al parecer, iba constantemente donde este juez, hasta que por insistencia, por intentarlo una y otra vez y no dejar de hacerlo, finalmente termina doblando la mano de ese juez que no temía a Dios y no le importaba el ser humano, no le importaba el hombre. Dice el término de la parábola: y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará Dios en responderles? Yo quiero hablarte acerca de algo que Dios tiene bastante consideración. Y es que cuando nosotros nos comunicamos con Dios y comenzamos a contarle lo que va de nuestro día a día, lo más probable es que Él nos oiga, nos escuche. Pero cuando esas conversaciones se transforman en peticiones, muchas veces yo les decía que a mí me pasa que yo pido una vez, 2 veces y después ya espero. Pero ¿qué ocurriría si cada uno de nosotros fuésemos insistentes en la oración? ¿Será que Dios podrá cambiar su voluntad? ¿O finalmente su voluntad se adelantará? ¿O yo seré diferente para poder en algún momento cambiar y estar listo para recibir esa bendición? Hace mucho tiempo atrás escuché en una predicación que Dios tenía 3 respuestas para cuando tú orabas o cuando tú pedías. La respuesta primordial y la que a todos nos gusta oír es: sí, voy a concederlo y ocurre lo que tú pediste. En segundo lugar, una respuesta que es negativa: al parecer Dios no nos va a conceder aquello que nosotros estamos pidiendo. Y la tercera respuesta era: espera. Lamentablemente, nunca ninguno de nosotros ha sabido la respuesta, a menos que ocurra inmediatamente. Pero ¿cuánto nos gustaría que cuando estamos a punto de tomar alguna decisión y le pedimos a Dios que Él nos guíe, que Él sea quien ojalá tome la decisión por nosotros y nos dé un atisbo por lo menos de lo que Él quiere para nosotros, apareciera un ángel y nos dijera: ¿sabes qué? Tú debes tomar esta dirección, porque esto es lo que Dios quiere para ti y es lo mejor y te va a ir bien y no vas a tener dificultad alguna. Y si se presenta eventualmente alguna dificultad, tú te vas a dar cuenta de que el camino se te va a hacer sencillo y va a ser fácil porque Dios te está bendiciendo. Oh, qué tremendo sería si apareciera así un ángel y pudiésemos nosotros señalar y decir de esa manera, que sería algo tremendo porque nos alivianaría el decidir. Y dejaríamos que Dios decidiera por nosotros. Finalmente, nosotros sabemos que eso no va a ocurrir. Por ende, cuando nosotros oramos, estamos exentos solamente a la voluntad de Dios. Solamente estamos listos para que Dios haga su voluntad. Pero ¿cuál es su voluntad? Y es la pregunta que cada uno de nosotros nos hacemos. Muchas veces cuando estamos en determinadas situaciones y necesitamos que sea Dios quien responda constantemente o que sea Dios quien responda de manera afirmativa y clara, nosotros no oímos la voz de Dios.
¿Y por qué nos cuesta tanto? Muchas veces somos poco insistentes. Dice el verso 8 de este capítulo 18 de Lucas: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta pregunta que Jesús hace finalmente tiene que ver mucho con la oración. Porque cuando nosotros oramos, debemos orar con fe. ¿Y qué significa orar con fe? Orar con fe significa que tú pides, quizá ya sabiendo de que lo que pediste lo vas a recibir. O si no, no te atrevas a pedir. Dice la Biblia en el libro de Santiago que aquel que duda es como la onda del mar que es llevado de aquí para allá. Cuando tú pidas y ores a Dios, pídele con fe. Y si son cosas, obviamente no le vas a pedir, si eres un ladrón, le vas a pedir: Señor, por favor, que fallen las alarmas del banco ahora que voy a asaltarlo. Obviamente Dios no va a responder nunca esa oración. Pero si tú estás pidiendo sabiduría, si tú estás pidiendo algo que va a ser de bendición y beneficio colectivo para tu familia, para tu carácter, va a ser de crecimiento espiritual y personal, yo creo que Dios va a concederlo. Por ende hay que insistir una y otra vez, día tras día, pidiéndole y dejándole esas peticiones a Dios. Y va a depender de Dios si Él hace o no hace justicia, o si Él responde o no responde. Pero ya no va a depender solamente de nosotros, sino más bien de la voluntad que Dios desee y quiera. Siempre la voluntad de Dios va a ser lo mejor para cada uno de sus hijos. Siempre. La Biblia declara en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 28, que todas las cosas que nos ocurren nos ayudan a bien a aquellos que amamos a Dios. Y yo te pregunto, ¿será que tú amas a Dios? Me imagino que sí. Dios desea contestar las peticiones. El libro de Lucas, ahí mismo en el capítulo 11, versículo 13, dice que si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? Jesús está dispuesto a contestar nuestra oración, pero Él quiere ver que nosotros seamos insistentes. Él quiere ver que nosotros realmente tengamos necesidad de aquello. Porque si no tenemos necesidad, sencillamente vamos a hacer una oración, 2 oraciones y nos vamos a aburrir. Porque no vamos a obtener lo que Dios podría entregarnos. Por ende, yo quiero invitarte a que puedas ser insistente en tu oración y que seas una persona que no desmaye, sino más bien que ore constantemente, una y otra vez, hasta que Dios conceda la petición de tu corazón. Esa petición debe ser conforme a la voluntad de Dios. Y yo te aseguro que Dios lo va a hacer, porque Dios lo prometió de esa manera. Si crees en esta promesa, quiero invitarte a que me acompañes en una oración, una más. Por supuesto, vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor que estás en los cielos, te agradecemos porque una vez más tú nos haces el llamado para poder dedicar nuestra vida a la oración, tal cual como tú lo mostraste a través de Jesús. Porque es importante que nosotros podamos realizarlo y porque es importante que nosotros volquemos nuestra vida a una vida de oración, una vida dependiente de ti completamente. Oramos para que nos ayudes a discernir cuál sea tu voluntad y por sobre todo a poder realizarla. Con gratitud oramos en esta hora y pedimos una bendición por cada uno de nuestros amigos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y nos volvemos a encontrar muy pronto. Espero que la reflexión de hoy haya sido útil para tu corazón y para tu vida personal. Estamos en tiempos difíciles y finales de la humanidad según las profecías bíblicas. Es por eso que te invito a comunicarte con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Así podrás solicitar de manera gratuita el curso Apocalipsis. En él vas a encontrar muchas de las respuestas que Dios ha preparado para que conozcamos los eventos de los últimos días de una manera clara y precisa.
Continúa en la compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.